Vamos a abrir el libro de Hebreos capítulo 2. Libro de Hebreos capítulo 2. Amén. Aquí hay algo que el Señor quiere remarcarnos, hablarnos, y que atendamos a esto con urgencia. Hay una urgencia espiritual. Usted ve cómo los días pasan rápido sobre. Usted también ve cómo la maldad va aumentando, ¿no es así? A ver, la maldad, lo que antes no se veía es lo que estamos viendo hoy. Hoy la maldad va de aumento en aumento, y el Señor lo dijo. Que la maldad iba a aumentar, pero también la gracia iba a sobreabundar. Amén. Entonces, como iglesia, nosotros en Cristo, nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos que estar apercibidos. Estas son las señales inminentes, todo lo que Dios ya habló en su palabra. Amén. Amén. Y más que nunca tenemos que estar atentos, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, así, repentinamente, la iglesia se puede ir con el Señor. Amén. En el rapto. Amén. Ya muchas profecías que el Señor nos habla en su palabra se cumplieron. Algunas están a cumplirse. Pero todo está ahí, hermano. Todo está alineándose a lo que el Señor nos habla. Entonces tenemos que ver algo acá que el Señor nos quiere hablar. Y nosotros, recién la pastora hablaba algo muy importante acerca de guardar su palabra. De que si nosotros amamos al Señor, vamos a guardar y a obedecer su palabra. Porque ¿qué hemos recibido del Señor? Diga conmigo, recibimos su vida. Recibimos su perdón. Recibimos muchos beneficios al Cristo morir. No solamente nosotros recibimos el beneficio o el regalo de la salvación, sino que detrás de eso vienen un montón de otras cosas. Muchas cosas más. Recibimos la regeneración de nuestro espíritu. Recibimos la salvación. Recibimos que la vida eterna es el Espíritu de Dios. Recibimos la vida divina. Amén. Y al tener todos estos regalos de Dios, nosotros ahora podemos, por tener esto, vivir como Dios nos pide que vivamos según su orden bíblico y su principio. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Toma tu asiento en esta noche. Miren cómo comienza hablando el apóstol Pablo en esta epístola, en este capítulo. Comienza hablando, es necesario. Cuando comienza hablando, y esta primera frase, por tanto es necesario, está diciendo, presten atención. Estén atentos a lo que les voy a hablar. Presten atención a esto y miren lo que sigue diciendo. Con más diligencia atendamos. La persona diligente es una persona que va, la diligencia se puede decir en otro sinónimo, es la prudencia de una persona. Es una persona aplicada, es una persona que realmente está atendiendo a lo que se le está hablando, es diligente. La Biblia dice que David era prudente en su actuar, en sus palabras, en su mover, en su diario vivir. Amén. Un ejemplo. La Biblia nos habla de la diligencia, las vírgenes diligentes, las vírgenes prudentes, ¿no? Nos habla mucho de la diligencia en el libro de Proverbios. También el rey Salomón menciona mucho acerca de la diligencia. Entonces Pablo está diciendo que por lo tanto es necesario que con más diligencia, con mucha más diligencia, con mucha más atención, con mucha más prudencia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos
hemos oído, diga conmigo, hemos oído acerca de las buenas nuevas. Hemos oído acerca de qué? Del Cristo vivo, del único Dios verdadero. ¿Qué hemos oído? Hemos oído que nuestra vida antes pertenecía al reino de las tinieblas y que al Cristo venir, al Hijo de Dios venir, nuestra vida pasó de estar en el reino de las tinieblas a pasar a ser trasladado al reino de la luz por medio de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que oímos? Oímos del amor de Dios que amó al mundo y de tal manera se entregó, y al entregarse murió por mí para darme ¿qué? Perdón de mi pecado y salvación y vida eterna. Entonces Pablo está hablando a los hebreos que atendamos a lo que hemos oído y que no sea que nos deslicemos, no sea que nos desenfoquemos, no sea que tengamos en poco las palabras. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánta gente hoy tiene en poco la palabra de Dios? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes hoy quieren vivir el Evangelio como ellos quieren y no como está escrito? Entonces acá hay una advertencia, acá hay algo que el apóstol Pablo está hablando para que la iglesia esté atento con mucha más diligencia de la cual está caminando, que no permita que nada haga que se deslice del verdadero mensaje. En sí está hablando de muchas doctrinas o enseñanzas que puedan estar circulando, que puedan afectar lo que ellos oyeron desde el principio. Por eso el apóstol Juan en 1 Juan dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado. ¿Qué está diciendo? Juan y los apóstoles palparon ¿a quién? A Cristo. Vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado y lo que hemos recibido. Amén. Entonces el apóstol dice, es necesario que atendamos a Él. Es necesario que de acá no te muevas. Es necesario que de tu modo de pensar que es en Cristo no te muevas. No permitas que nada te deslice, que nada te saque, te desenfoque, te apague, te aparte, te seque. Nada de eso. Amén. Escuche. ¿Por qué? Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, cuando dice ángeles, ¿está hablando de quiénes? ¿De los ángeles que fueron creados por Dios? No, está hablando de los mensajeros. De los hombres antiguos que transmitieron ¿qué? El mensaje, de los profetas, de Moisés y de todos aquellos que habían sido escogidos por Dios. ¿Para qué? Para llevar el mensaje del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice amén a eso? La palabra dicha por quiénes. Ya conmigo por los ángeles, ya conmigo por los mensajeros, por los enviados de Dios. Amén. Entonces dice que esa palabra a través de ellos, de estos ángeles, ya conmigo, como dice, fue firme. Decía que está a un lado, fue firme. Fue una palabra firme. Aleluya. No fue una palabrita con duda, no, fue una palabra firme. Porque cuando Dios habla, habla con firmeza. Cuando Dios habla es para que atiendas a lo que te está hablando. Cuando Dios habla cosas serias, cosas urgentes, cosas necesarias. ¿Para qué? Para la salvación, para la edificación, para el bienestar de la iglesia. Para que la iglesia sea transformada, para que la iglesia madure en la vida divina. Entonces la palabra dicha por ellos en ocasiones ha sido fuerte, porque si leemos la historia de todos los mensajeros que Dios eligió, y los profetas fueron fuertes transmitiendo el mensaje, denunciando el pecado públicamente al pueblo y a los reyes, diciéndole que si no se arrepentían, juicio vendría, que si no se volvían a Dios, el castigo estaba por venir. Y ocurrió o no ocurrió, sí. Vemos a lo largo de la historia, en la palabra y en todas las épocas que vemos en la Biblia, los juicios de Dios venir sobre la tierra. ¿Por qué?
¿Por qué pasó eso? ¿Acaso Dios nos habló? Diga conmigo, Dios habló muchas veces. Decía que está a tu lado, Dios habla muchas veces. Y nos habla de muchas maneras. Vamos a capítulo 1 de Hebreos, para que usted entienda. Y dice así: Dios, habiendo hablado ¿cuántas veces? ¿Cómo habló Dios? Decía que está a tu lado, Dios habló muchas veces. Amén. No habló una, dos, tres. Diga conmigo, muchas. Muchas veces. ¿Y qué dice? Y de muchas ¿qué? De muchas maneras. Habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. En otro tiempo, escuche, a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. O sea que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los padres y los profetas. Fueron utilizados como mensajeros, que va acá con lo que estamos leyendo, que habla por medio de los ángeles, que son los mensajeros. Por eso cuando le habla a las iglesias, escribe al ángel de la iglesia, es el pastor, es el obispo de la iglesia, es el encargado de esa obra. Amén. Habla, escribe al ángel y dile esto, esto y esto. Entonces dice que Dios nos había hablado muchas ¿qué? Por los profetas y los padres. Pero en estos, verso 2, pero en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. En aquellos tiempos habló por los padres y por los profetas y por quien él elegía para transmitir el mensaje. Pero en los tiempos postreros, ¿habla por quién? Habló por quién? Por el Hijo. Por el Cristo vivo. Gloria a Dios. Por el Cristo que vino en forma humana y caminó y habitó entre los hombres. Amén. ¿Y ahora por quién habla? Por el Espíritu. Por la palabra de Dios. Amén. Ahora el Señor nos sigue hablando. No es que el Señor se cayó. Diga conmigo, Dios sigue hablando. Entonces dice que si la palabra por medio de los ángeles, y esa palabra, ¿cómo fue? Firme, decirle firme. Entonces cuando hablamos la palabra tenemos que hablar con firmeza, creyendo en lo que estamos hablando. Amén. Y nunca dudando. El que duda es como la onda del mar que queda y se desvanece y queda en la nada. Pero cuando alguien habla de parte de Dios, va a hablar con firmeza, no va a tener miedo a lo que está diciendo. Aunque lo crucifiquen después lo van a crucificar, después le van a hablar mal de ese hombre, de ese ministro, pastor, no importa, pero la palabra cuando sale de la boca de Dios, sale con firmeza. Sale firme. Amén. Y habla y dice lo que tiene que decir. No lo que quiere escuchar el hombre o el corazón, porque el corazón es engañoso. Y el corazón muchas veces quiere escuchar lo que necesita escuchar, o lo que necesita satisfacer esa persona. Y muchas veces hay personas que vienen a buscar una palabra y Dios le habla una palabra que no estaban esperando que le hable. Y ahí uno se da cuenta que mucha gente viene a recibir según su sentir, su sentimiento, y Dios te sale con otra cosa. ¿Cuándo dicen amén? Decir no es por sentimiento, es por hacer la voluntad de Dios. Entonces la palabra dice que fue transmitida por ellos con firmeza. O sea que cuando habla de firmeza, fue palabra de exhortación, fue palabra de juicio. En otras ocasiones fue una palabra de consuelo, pero en muchas ocasiones fue palabra dura, fuerte. ¿Para qué? Para que el pueblo se volviera a Dios. Amén. Y en el hablar de Dios, en esta firmeza o en esta dureza, es porque tienen que quebrantar los corazones duros. ¿Cómo se va a quebrantar la piedra si no se da un buen martillazo, por ejemplo? ¿Cómo se rompe una piedra si no le damos con fuerza? Entonces dice que la palabra es como martillo, que viene con fuerza, que rompe, pero Dios tiene el poder para restaurar y para hacer nuevas las cosas.
Tiene que romperte para que te ablande y para que le des el lugar al Señor. Entonces, la palabra vino con firmeza, vino firme a los padres, a los profetas que predicaron en el nombre del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor, escuche, y toda transgresión y desobediencia recibió justa ¿qué? Retribución. Aun cuando la palabra fue firme, a través de los mensajeros, de los ángeles que Dios usó, y ellos no atendieron a la voz de Dios a través de ellos, bueno, como no atendieron a la voz de los ángeles enviados por el Señor, sus transgresiones no quedaron impunes. Amén. Todas recibieron su retribución. Gloria a Dios. Todos recibieron lo que tenían que recibir. Amén. Que acá lo dice claramente. Transgresión y desobediencia recibió su justa, ¿qué? Diga conmigo, su justa. Porque Dios es justo. Y no vamos a tener que decir, no, Dios no me dijo a mí, Dios no. Dios te habló muchas veces y Él te da porque Él es justo, su justa retribución. Según las obras de cada uno, seremos bendecidos o seremos avergonzados en ciertas ocasiones. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí no vamos a poder decir que Dios no nos habló, ¿no? Porque dice que recibieron su justa retribución. Dios es justo. Decía que tanto Dios es justo. Él, decir, nada podemos esconderle. Él sabe todo de mí. Sabe todo de tu vida. Dice, escuchen lo que dice el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Escuchen. ¿Cómo escaparemos nosotros? Esto está hablando de los antiguos, ¿no? Está hablando de las personas que la palabra fue transmitida firme y ellos no atendieron a la voz de Dios. Y ellos no obedecieron al llamado de Dios. Y ellos no se sujetaron a la voluntad y al trato de Dios. Y ahora estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Entonces Dios está diciendo ahora, dice, si ellos, escuchen, está hablando, si ellos no obedecieron, si ellos transgredieron, si ellos no oyeron a Dios y desobedecieron y recibieron su justo pago, ahora nos toca a nosotros. Amén. Ellos lo recibieron. Muchos recibieron, escuche, el pago según sus obras, la cual fue desobediencia. Pero los que obedecieron recibieron también que sus beneficios. Amén. Josué recibió su beneficio. ¿De qué? De heredar y de hacer que el pueblo entre a ¿dónde? A la tierra que Dios le había prometido ¿a quién? A Moisés y al pueblo. Moisés no pudo entrar. Recibió su justa retribución. Y para muchos podemos decir, pero fue algo injusto que Dios no deje que Moisés entrara con todo lo que fue Moisés. Pero al Señor no le agradó la actitud que tuvo Moisés. No le agradó que Moisés lo desobedeció delante de todo el pueblo. Entonces ese desobedecer de Moisés ante todo el pueblo, él tenía que hablarle a la roca y él la golpeó. Entonces por eso Dios dijo, ahora por esto no vas a entrar. Y mire, por algo tan que por ahí nosotros decimos, pero Dios, por eso tan que no fue un pecado como por ahí muchos podemos decir tan grave, de gravedad. Pero eso, a veces los pecados que nosotros pensamos que son para nosotros chiquititos, para Dios puede ser grande. Amén. Amén. Entonces, ¿qué recibió él? Él recibió que no entrar. Aunque él se salvó, está con el Señor, pero él no pudo disfrutar de la tierra, que solamente la contempló, solamente la vio. Solamente dijo, wow, Señor. Pero Josué sí. Josué se mantuvo fiel. Josué fue obediente. Entonces él entró y llevó al pueblo a la conquista. Y heredó y le repartió a cada descendiente de las tribus la porción que tenía que darle. ¿Cuánto dicen amén? Y la Biblia, escuche, dice
que los que entraron a poseer Canaán fue una nueva generación. No fue la generación que salió de Egipto, fue una generación nueva. De los jóvenes de 20 años hacia arriba. Esa generación de jóvenes entró a poseer. Pero la generación que salió de la tierra de Egipto no entró, porque todos murieron en el desierto. Amén. Aquí hay una revelación, aquí hay algo poderoso que podemos aplicar para este tiempo. Entonces podemos ver algo, podemos aplicar esta palabra reveladora a este tiempo. Hay lugares o hay creyentes que no van a poder entrar a niveles mayores o a fluir mayor porque todavía siguen estando en Egipto. Entonces no van a poder disfrutar de esa gloria porque todavía Egipto está arraigado en su corazón. Egipto todavía está dominando su vida, pero aquella generación o aquellos hombres y mujeres que le sean fiel a Dios y obedientes van a entrar a este nuevo mover, a este nuevo movimiento espiritual que Dios está emergiendo sobre la nación. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Diga conmigo, yo quiero entrar, Señor. Yo quiero entrar. Yo no quiero estar en Egipto, no quiero estar atado, esclavo, no quiero estar sometido a Egipto. Yo quiero entrar a la tierra. Amén. Amén. Verso 3. Esto ahora nos habla, escuche lo que Dios nos habla a nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esto? El descuidar la vida de Dios, el descuidar nuestra comunión, el descuidar nuestra oración, el descuidar la palabra del Señor, el descuidar estar en la presencia de Dios, de estar congregados con los hermanos. Si nosotros descuidamos alguno de todos estos aspectos y algunos aspectos espirituales, corremos el peligro que también nos pase como les pasó a los antiguos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Corremos el peligro, hermanos. Corremos el peligro que nos pase como les pasaron a ellos. Dios es justo y va a darnos según nuestras obras cada uno. Entonces está diciendo el Señor, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, escuche, para el tiempo de la gracia, anunciada por quién está conmigo, por el Señor, por Jesús, amén, no fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes fueron las que lo oyeron? Los apóstoles y después toda la gente que creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahora, escuche, después de haber oído y después de que Cristo hubiese transitado sus 3 años y medio en su ministerio terrenal, muere y resucita, envía a quien, como decía la pastora, que no nos va a dejar nunca, al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, a su Espíritu. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue la evidencia? Lo dice el verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Él se manifestó, Él obró, Él operó en todo su poder, en toda su deidad divina, con señales, prodigios, milagros y maravillas, y luego que Él vino a hacer lo que el Padre le envió que hiciera, morir por cada uno de nosotros, no solamente la evidencia, escuche, la evidencia de muchos que lo vieron terrenalmente, sino que luego Él lo que dijo, lo cumplió y lo prometió, y envió que el Espíritu Santo y el repartimiento de Él, el Espíritu para todos aquellos que creen en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo nosotros
de descuidar. Y hay un peligro hoy en el ámbito cristiano donde muchos creyentes descuidaron la presencia de Dios. La entristecieron, la apagaron. La duda, la incredulidad, esos son síntomas que van haciendo que el Espíritu de Dios se apague muchas veces en la vida de un creyente. El no creer, el no tener confianza en el Señor en los momentos difíciles. La turbación, el afán, la preocupación te sobrepasa más. Entonces todas esas cosas, si nosotros no vamos a Dios y le pedimos, eso puede apagar nuestra vida espiritual. Amén. El apartarnos, el ir, el volver, el deambular de iglesia en iglesia, todas esas cosas, eso va apagando nuestra vida espiritual. Eso va haciendo que nuestra vida espiritual se vaya apagando. Porque vamos recibiendo de muchos lados y eso va apagando. Si vos estás en un lugar donde estás recibiendo vida, donde estás recibiendo la palabra, donde estás sintiendo a Dios, quédate ahí. Permanece ahí. Porque donde Dios está, la gente va a querer venir. Donde la evidencia de su poder, de su gloria. Entonces aquí el Señor está diciendo y nos está hablando, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos todo esto que Dios hizo? ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Decía al que está a tu lado, no descuides esta gran salvación. No descuides. No la descuides, no descuides su presencia. Amén. Gloria a Dios. La prueba, la lucha no pueden ser más grandes que el Dios que tú sirves. Amén. Las pruebas no te pueden detener y te hagan quedar en tu casa. El dolor, la enfermedad. Yo sé que muchas veces hay enfermedades que te echan a la cama, que tú puedes estar pasando, pero después si tú clamas, Dios te va a levantar de esa cama y vas a poder glorificar, alabar al Señor. Gracias, Señor. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a escapar? Si ellos escuchen, Dios dice en el libro de Judas, cuando habló de que destronó, desterró de las moradas celestiales a los ángeles que se rebelaron con Lucifer y fueron caídos, y que ellos también están aguardando el momento del juicio. Aleluya. ¿Usted cree que Dios no podría haber restaurado a los ángeles caídos y hubiese dicho, bueno, los perdono y los acepto? Amén. Pero ¿por qué no los hizo? Entonces, si a ellos no se les perdonó, no se les perdonó al mundo antiguo, cuando solamente Noé fue el único sobreviviente con su familia. Y todos murieron, porque la maldad que había en la tierra se había propagado, pero en extremidad. Entonces Dios dice que le dolió en el corazón haber hecho al hombre. Amén. Por toda la maldad de que carga desde su juventud, como dice la Biblia. Entonces, ahora nosotros teniendo a Cristo y teniendo todos estos beneficios, ¿qué recibimos? Diga conmigo, recibimos por medio de su sangre la salvación, La salvación. el perdón de pecado, El perdón de pecados. la redención, la regeneración y la vida eterna. La vida eterna. Todas esas cosas son porciones que Dios nos dio a nosotros para que a través de eso nosotros podamos vivir conforme a la vida que el Señor ordenó en su palabra. Gloria a Dios. Si nosotros no vivimos porque nos dio el Señor eso, bueno, arréglate tú con el Señor en su momento. Pero no vamos a decir a Dios que no, Dios no nos dio. Dios nos dio todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fue algo impactante lo que recibimos ayer, que va relacionado con esto, acerca del descuido, del escapar. ¿Cómo vamos a escapar? La Biblia
nos habla y nos enseña que en un momento los discípulos vinieron contentos y le dijeron al Señor: Señor, hemos echado a los demonios en tu nombre y sanado a muchos enfermos. ¿Y qué le dijo el Señor? No se alegren de esto, sino ustedes tienen que alegrarse y gozarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Pero en Apocalipsis capítulo 3, en la iglesia de Sardis, escuchen muy bien esto, habla que al que venciere, Dios le dará, escuche, le dará vestidura blanca y también hará algo: no va a borrar su nombre del libro de la vida y lo confesará delante del Padre y delante de los ángeles. Amén. Escuche, entonces la evidencia aquí de este versículo es que si Dios dice que no va a borrar, entonces hay muchos nombres que Dios puede borrar del libro de la vida. Ay, ay, ay. Santo. Dios puede borrar. Amén. Escuche. Entonces muchas veces hay algo que nos enseñaba el siervo por la palabra. Muchas veces nosotros cuando hacemos las oraciones de los que aceptan al Señor, le decimos: bueno, repita conmigo esta oración, y decimos: y Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Todos los que, escuche, todos los que reciben a Cristo, su nombre está escrito en un libro, Amén. que es el libro de la vida. Amén. Pero para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida, tenemos que vencer. Esa iglesia de Sardis habla y dice que ellos aparentaban estar vivos, pero estaban muertos. Entonces, cuando Dios habla de y está apuntando a la iglesia de lo que le está pasando a la iglesia de Éfeso, que perdió el primer amor, la iglesia de Tiatira fue la iglesia que se dejó contaminar por las enseñanzas de Jezabel. Entonces, cuando Dios habla a las iglesias, está hablando a las 7 iglesias, pero las 7 iglesias tienen que vencer todas las cosas de cada una de las iglesias. No es que cada iglesia tiene que vencer algo, no, todas tienen que vencer la falta que el amor de Dios no se pierda en su vida. Las iglesias no tienen que dejar que Jezabel y la levadura entre a la iglesia. La iglesia no tiene que estar muerta espiritualmente, sino tiene que vivir en una vida activa espiritualmente. Y así sucesivamente cada iglesia que el Señor habla en Apocalipsis. Gloria a Dios. Entonces escuche, Dios dice en Apocalipsis, que justo estamos estudiando, que Dios puede borrar el nombre. Y hay muchos nombres, y Dios dice: si no nos tuviera ese pasaje, Dios no hubiese dicho: yo borraré. ¿Y a quién le está hablando? ¿A los mundanos? No, le está hablando a los creyentes. Entonces, Dios puede borrar el nombre de los creyentes. Si los creyentes no vencen la muerte espiritual, si los creyentes pierden el primer amor, si los creyentes se dejan engañar, introducen la levadura, introducen la doctrina de Jezabel y se dejan seducir y comienzan a practicar cosas que no tienen nada que ver con la vida eterna, la vida divina. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo: Señor, yo quiero que mi nombre esté escrito. Y cuando tú pases lista, veo que hay un himno que dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor pase lista, porque el Señor va a pasar lista de nuestro nombre, y ahí nosotros vamos a responder. Ahí nosotros vamos a decir, Él va a decir, y los ángeles van a repetir el nombre de los que están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, es tremendo, hermano. Y por ahí, escuche, en muchos lugares estas cosas no han hablado, que el nombre se puede borrar. No es simplemente el hecho de que ya yo recibí, escuche, a Cristo y soy salvo. Ese es el inicio de la salvación. Pero el inicio de la salvación comienza con Cristo, que Él murió por mí y Él
perdona y Él me da su vida para que a través de su vida, ahora yo viva esa vida por medio de Él. O sea que Dios nos da todas, ¿cómo decir? Dios te da las herramientas para que tú puedas vivir una vida encendida, una vida llena del Espíritu Santo, viviendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, Apocalipsis capítulo 3. Verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Y le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre ¿de qué? Del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice iglesia, iglesias. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él no borrará. Si Él dice no borrará, entonces Dios puede borrar. Y muchas veces nosotros creemos o pensamos que solamente con recibir al Señor ya está todo. Y no es así. Tu nombre tiene que estar escrito y tiene que permanecer escrito ahí. Y para que permanezca escrito ahí, ahora tienes al Espíritu Santo para vivir según y conforme a la vida de Dios que tienes en tu interior como morada que tú eres, y tienes al Espíritu que te va a guiar siempre a toda verdad, que te va a conducir a esa vida de intimidad, que te va a llevar a vencer las obras de la carne. Amén. Entonces Dios le dice aquí, le dice que afirme las cosas que están por morir, porque ha hallado que sus obras, como dice aquí, sé vigilante. Y le dice: yo conozco tus obras, que tú tienes nombre de que vives pero estás muerto. Entonces con Hebreos que estamos leyendo, le dice: ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una gran salvación, esta grande salvación? Y la Biblia dice en Pedro: si con dificultad se salva al justo, ¿dónde quedará el impío? Si con dificultad, escuche, cuando dice esa palabra hay que temblar, hermano. Si con dificultad el justo se puede salvar. Amén. Aleluya. Los justos son los que hemos sido justificados por el Señor. Amén. Entonces, hay que te hable en una iglesia este mensaje, una iglesia de 500 personas, se te van todos. Entonces dicen amén. Pero las cosas son y se tienen que decir tal cual están escritas en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en el libro de Hebreos? Que tengamos y prestemos atención a lo que Dios nos está hablando, que con diligencia, que atendamos a lo que hemos oído, que permanezcamos como hoy el Señor nos habló en la primera palabra, permanezcamos que en sus palabras.
Y al permanecer en sus palabras, Él estará en nosotros y se manifestará y hará morada con el Padre y se reflejará a través de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios nos dice, ¿cómo escaparemos? Y ahí vimos nuestros hermanos, los antiguos, los que han recibido su justa retribución. Y aquí entra la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra, lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Aleluya. Lo que tú haces es lo que vas a recibir. En todas las áreas de tu vida. Sea bueno o sea malo, lo vas a recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero aquí ya para terminar, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Nos está hablando. Nos está diciendo algo muy importante. Amén. Verso 10 dice, del mismo 4, para terminar. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones del autor de la salvación de ellos. Porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿no? Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Den un aplauso a la palabra de Dios. Aplaude, aplaude. Ahora tenemos todos estos beneficios divinos que Dios nos dio. Amén. Gloria a Dios. Y ahora nosotros tenemos que vivir a través de ellos. Amén. No descuidar. Santo. No descuidar nuestra vida espiritual. Amén. No descuidarnos porque podemos correr el peligro, hermanos, como corrieron el peligro y recibieron su justa retribución los antiguos. Que eso no nos pase a nosotros. Y no es porque ahora estamos en el tiempo de la gracia y ya Dios me perdonó, ya Dios me salvó. No, ¿qué dijimos acerca del libro? Que dice el Señor, no se gocen por las milagros que su nombre está escrito. Amén. ¿Y qué dijo el Apocalipsis? Que Él puede borrar los nombres. Amén. Él como fue el creador de la pluma o de la lapicera, también fue el creador de la goma. Él puede borrar. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos a todas estas cosas. Tenemos que estar apercibidos a todo esto. Y no descuidar. Y permanecer. Y decirle, Señor, yo no quiero ser un muerto espiritual. Yo no quiero perder ese amor. Si perdí el primer amor, como le dijiste a la iglesia de Éfeso, yo quiero recuperar ese amor. Señor, yo no quiero saber nada con Jezabel y con toda su doctrina diabólica, con toda esta mezcla que hoy se ha introducido en las iglesias y se están hablando de estas cosas, de tanta prosperidad, de tanto esto y tanto lo otro, y no me están predicando un mensaje cristocéntrico, no me están predicando un mensaje que me lleve al arrepentimiento, que me lleve a buscarte a ti, a tenerte a ti sobre todas las cosas, a confiar, a tenerte a ti como mi porción, como mi herencia. Amén. Y no estamos contra la prosperidad. Creemos, pero la prosperidad que viene de Dios. Amén. Y cuando Dios quiere prosperar, prospera. Santo. Cuando dicen amén. Pero primero queremos que Él prospere en nuestro espíritu. Amén. Y después lo demás. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Inclina ahí tu rostro un momento. Santo. Y dile al Señor, Señor, he oído tu palabra en esta noche. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta gran salvación, Señor? No hay escapatoria. Ya no va a haber vuelta atrás, marcha atrás. Ya va a pasar como las vírgenes que quisieron ir a entrar a la boda y el esposo cuando abrió le dijo, no las conozco a ustedes, váyanse. Y solamente entraron las prudentes que tenían sus lámparas arregladas, sus lámparas encendidas con aceite. Pero las que no estaban preparadas y las que no estaban con su aceite y su lámpara encendida se quedaron. Amén. Santo es el Señor. Y no queremos que cuando pase lista el Señor, nuestro nombre no esté allí, sino que podamos responder felizmente, aquí estoy, Señor. Y el Señor sabe lo que te dice, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pasa y gózate en mi presencia. Amén.